Muy buenas noches, bienvenidos a esta tutoría número 8 de este curso de Ingeniería de Software. Veremos el día de hoy los capítulos 15 y 16 de nuestro libro Guía Ingeniería de Software de Ian Somerville, novena edición, editorial Pearson, Ciudad de México. El capítulo 15 habla sobre la garantía, confiabilidad y seguridad. Para tal capítulo vamos a proceder a ver los temas de análisis estático, pruebas de fiabilidad, pruebas de seguridad, aseguramiento de procesos. Análisis estático. Bueno, el análisis estático es un tema donde se verifica el comportamiento de los componentes y de los recursos que se tienen a la mano. No es fácil, se necesita una habilidad matemática muy grande y una capacidad de cómputo enorme, porque por allí, por el lado de los componentes, es por donde ingresan los ataques de seguridad. Analizando qué tipo de cosas hace una aplicación, analizando la cantidad de cosas matemáticas que haces, por donde se filtran los peores problemas de seguridad. Las pruebas de fiabilidad son aquellas que hablan acerca de la funcionalidad, pero también hablan de los elementos abstractos de la aplicación, es decir, de aquellos componentes que reflejan los objetos que identifican nuestras entidades. Vemos que la programación orientada a objetos ha hecho una labor grandiosa para este tipo de cosas, pero a veces toca utilizar cosas que de pronto no son tanto como una ficha técnica como son los objetos, sino que son interacciones, ¿sí? Y en las interacciones es donde más se ve la funcionalidad. Bueno, lo de seguridad. Hoy día se habla de seguridad en doble sentido. Y es un tema muy álgido, porque las aplicaciones necesitan estar blindadas por mensajes de texto, llamadas, comprobación biométrica, comprobación de MAC y otro tipo de cosas, no todas, pero cuando se necesitan filtros muy extremos, ya se pueden utilizar canales de VPN y otro tipo de técnicas para evitar la vulneración de sitios. No es fácil. No es fácil nunca determinar dónde se va a vulnerar un sistema. Pero lo que sí puede llegar a ser fácil es utilizar lo mejor que tengamos a la mano para proteger nuestra aplicación. El proceso. Bueno, los procesos son tendientes, sobre todo en países como este donde yo vivo, Colombia, a tener el tema de certificados, títulos, homologaciones y este tipo de cosas para trabajar, para hacer las cosas. Eso no garantiza que el trabajo esté bien hecho, eso no garantiza que las vainas se desarrollen bien, no lo garantiza. Y yo lo sé porque yo trabajo desde segundo semestre en temas de desarrollo de software y con entidades financieras, que es un tema diferente. Entonces, lo importante es que las personas técnicamente sepan qué es lo que están haciendo, que sepan capaz de soportar su actividad de manera técnica y por escrito. Eso es más garantía de proceso que un título, porque ningún profesional puede dar garantía de muchas cosas, muchas veces ni de las cosas que asegura que son, y sobre todo en sistemas donde a veces las cosas como se ven no son lo que deberían ser. Y entrando al capítulo 16, ya entramos a una etapa donde veremos fuertemente lo que es
el tema ya de ingeniería de software de una manera avanzada. Vemos en la reutilización de software el tema de panorama, reutilización, los frameworks que hay actualmente, líneas de productos de software y productos comerciales. El panorama de reutilización es otra cosa que crear funciones, métodos o diferente tipo de objetos que hagan cálculos que estén dentro del proyecto y que puedan ser utilizados por diferentes áreas o componentes, pero siempre con el mismo fin, evitar duplicar código. Si sabemos que una consulta, un cálculo, un proceso va a ser utilizado varias veces dentro del software, pues lo mejor es solo crearlo una sola vez, crearle parámetros diferentes de entrada que permitan hacer las cosas, pero una sola vez. Y este tipo de la reutilización es lo que se ve mucho en programación orientada a objetos y a servicios sobre todo. Pero bueno, el panorama de la reutilización es este. En el 2011, cuando se escribió este libro, los frameworks no estaban tan avanzados como están hoy día, las aplicaciones móviles no estaban tan avanzadas, los sistemas operativos y todas las cosas que hoy día vemos no estaban. Microsoft en aquella época tenía su framework bajo licencia, hoy día lo tiene libre, solamente cobra, por decir algo, equipos de desarrollo grandes. Y así, el framework ya lo tiene libre, inclusive es open source. Los frameworks, los marcos de trabajo y sobre todo las aplicaciones gigantescas han hecho que los motores de base de datos empezaran a trabajar con NoSQL. NoSQL es aquello donde las relaciones están dadas en la aplicación, más no en la base de datos. Esto se logra con JSON y son motores de base poderosamente rápidos para cubrir aplicaciones grandísimas como por ejemplo Facebook, que tiene casi 2 billones de personas, Twitter, que tiene unas 400 millones de personas, Google, que tiene, no sé, unos 3.500 millones de usuarios a la fecha. Los proyectos no serían una realidad. El mundo en el que vivimos no sería una realidad sin los frameworks de aplicación, aun cuando en el libro se cuestiona. Las líneas de productos de software, bueno, hay muchas formas de catalogar el software, que si es escritorio, que si es web, que si es móvil, que si es consola, que si es una aplicación, no sé, que integra otras tecnologías. Lo importante es que básicamente para catalogar una aplicación es la cantidad de tecnologías que tocan. Y también lo importante es que pueda ser escalable a lo largo de tiempo, que tenga un crecimiento adecuado. Eso es lo más importante de una aplicación, que siga creciendo, no que se muera. Y hay muchísimos proyectos de software que se mueren porque no tuvieron los desarrolladores o la gente que metió su tiempo en eso visión de crecimiento a larguísimo plazo, en utilizar las mismas tecnologías que había en el momento. Bueno, hay sistemas comerciales que permiten ser reutilizados a pesar de que son comerciales, como por ejemplo es el caso de SAP, que lo cita el libro. Es más, aquí nos saltamos un capítulo donde el libro muestra ejemplos y muestra casos de la vida real, para que por favor lo tengan en cuenta. Estos sistemas permiten escalar y crear código fuente agregando plugins de terceros, otro tipo de cosas. Digamos que la dinámica es diferente, pero se ajusta a la reutilización de código. Y una recomendación, vamos a leer este artículo que habla sobre sobre una cuestión de utilizar una serie de
software ya elaborados para una biblioteca o una serie de software que se pueden fabricar para una biblioteca. ¿Qué vale es la mejor? ¿Qué es lo mejor? ¿Un software ya hecho o desarrollar nosotros mismos nuestra propia aplicación? Porque hoy en día existe el concepto de software as a service. Software es servicio. Y si software es servicio, entonces lo que podemos hacer para desarrollar un servicio es hacer algo a la medida. Y desafortunadamente cuando uno toca un componente de un software y lo ajusta a sus necesidades, ya está haciendo software a la medida. Y no es un componente en el marco de trabajo, es un componente de uso. Si yo tocara, por ejemplo, Office y le cambiara un componente, no sé, de cálculo, de una cosa ahí de personalización rara que yo inventara, por ejemplo, le agregara un cálculo de ecuaciones diferenciales, una función de ecuaciones diferenciales, aunque lo sería para todo el mundo, lo usaría yo y sería a mi medida, porque sería yo el que haría eso, pero no lo voy a hacer, etcétera. Así, cada vez que yo toco, por ejemplo, SAP, le coloco mi logo, le coloco mis módulos, activo cierta serie de usuarios, agrego cierta serie de componentes como el chat, como el calendario, otro tipo de... Lo estoy ajustando a mi medida, va a ser a mi medida. Entonces todo el software que uno ve, que habla de una empresa, que habla de una persona, llámese persona natural o jurídica, va a hablar siempre de software a la medida. Software personalizado. Y este software personalizado, aunque no es fácil de definir ya en este contexto, sí tiene que ser una decisión dentro de la empresa que permita la escalabilidad. ¿Por qué? Porque a veces hay software estandarizado. Por ejemplo, hoy día se ve con el tema de inteligencia artificial que hay muchas herramientas estandarizadas para hacer inteligencia artificial y ahí están las librerías y úselas, bueno. Pero igual toca empezar a ajustarlas a mi negocio, a lo que yo verdaderamente necesito. Si no, pues la librería está ahí, muy linda y todo, pero no me sirve. Y de este tipo de cosas hablan. Ahora hay que tener en cuenta que el análisis se hace en 2011. Nosotros tenemos que hacer el análisis a 2018, en la fecha en la que estamos parados, 6 o 7 años después de todo este tipo de cosas. Y bueno, esto termina siendo una discusión como esa del software libre y el software open source y el software con GNU y todo ese tipo de licencias que hoy día se inventan. Lo importante no es desgastarnos, porque a la hora de terminar siendo herramientas y el propietario intelectual de la herramienta verá qué hace con su herramienta, si la deja libre, si no la comparte, si cobra por ello, en fin. Eso es libertad, gracias a Dios estamos en un mundo donde se permiten esas cosas. Decidir si uno desea algo que sea libre o si simplemente desea algo otra cosa. Lo importante es que la decisión que se tome sea la correcta a largo plazo. Hoy día no podemos estar pensando en software cortoplacistas. ¿Por qué? Porque digamos nosotros creamos un software que tenga un modulito, pero lo dejamos con esa limitante y solamente tiene ese modulito, o que no pueda trabajar en diferentes escenarios, o que no pueda trabajar en diferentes tipos de cosas, o que no se pueda migrar a una tecnología más reciente, etcétera. Sí, no sé, muchos ejemplos, pero si eso es así, nuestro software va a morir en algún momento. Porque a diario las cosas cambian. Hoy día se está hablando del internet de las cosas, entonces de pronto nuestra aplicación tiene que estar conectada, no sé, a las neveras, que
Digamos, yo tengo un supermercado y le digo a los clientes, bueno, descarguen mi aplicación o consíganme, no sé, en un directorio alguna cosa, o digite esta URL en su electrodoméstico, en el teclado digital que se le da a su electrodoméstico, y digítela, y con eso yo voy a estar pendiente y usted me dirá qué tipo de cosas quiere que yo le envíe cuando la nevera detecte que se le acabaron. Por ejemplo, se acabó la leche, le puedo enviar no sé, unas cajas de leche. Si le ha acabado las verduras, bueno, puedo alistar y le envío unas verduras. O le puedo generar una notificación a su celular o alguna cosa. En fin, o sea, hoy día como las cosas están integradas a internet, otro tipo de microcomponentes, otro tipo de microprocesadores que no son los procesadores de un computador normal, sino que son procesadores que, aunque están conectados a internet, son limitados al uso que se le quiere dar por parte de el mismo objeto que se está utilizando. Entonces, teniendo eso en cuenta, de que pueden haber neveras, tostadoras y ese tipo de cosas, la idea es que nuestra aplicación utilice frameworks de la mejor tecnología posible para que problemas como interconexión, interoperatividad, integración y otro tipo de cosas sean solucionables sin la necesidad de hacer grandes modificaciones al software. Si, digamos, nuestro sistema se extendió a otras nacionalidades, a otros países, que tengamos la capacidad de extenderlo en objetos, en diferente tipo de cosas, sin que eso sea traumático para, digamos, seguir operando, y que los cambios no sean tan drásticos. Sí, ese es el tema, eso es lo que se debe tener en cuenta. Y obvio, un tema de presupuesto, hay tecnologías que son mucho más económicas, por ejemplo, que SAP. SAP es muy costoso, a la fecha lo sigue siendo. No todo el mundo puede comprarlo, ¿sí? Y no es para todo el mundo. Hay otro tipo de software que son totalmente gratis, hay otro tipo de software que son licenciados y así, pero que nos permiten crear aplicaciones robustas y escalables. Hay empresas que, después de haber empezado con un framework, crearon el propio porque ya se dieron cuenta que, digamos, podían hacerlo porque tenían el presupuesto para hacerlo, como Airbnb y otro tipo de empresas que empezaron a hacer sus propios frameworks, como por ejemplo Google. Google ya creó su propio lenguaje de programación, el Go, y crean aplicaciones de diferente índole para diferentes cosas y lo están creando, ¿sí? Con Java están haciendo muchísimas cosas. Ay, Dios mío, pero indiscutiblemente la tecnología que hoy día conocemos no sería lo mismo sin C y C++. Y yo lo digo en este momento. C y C++ son los lenguajes materia prima del mundo en el cual nos movemos. Pero C#, o sea, C numeral o C gato, como dicen en otros países, hoy va a dar mucho de qué hablar. Uy, el futuro que Microsoft le está metiendo a ese lenguaje de programación para integrar cosas, y cosas que superan lo que se puede hacer con Visual Basic, con microcontroladores. Uy, Dios mío. En fin, C++, pero con esteroides. Muchísimas gracias por estar conmigo. Les pido que por favor tengan en cuenta toda esta serie de consideraciones que hemos tenido para desarrollar este corto video. Y sigan leyendo, sigan aprendiendo, sigan entusiasmados con su curso de Ingeniería de Software. Un abrazo a todos. Que estén muy bien.